Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Gusto saludarles, martes 23 de agosto del año 2016. Estamos completamente en vivo con esta señal que se origina en los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Y bueno, como ya lo habíamos adelantado en nuestras redes sociales, hoy vamos a hablar de un tema que por sí mismo es polémico, es espinoso, por lo conservadora que es la sociedad salvadoreña. Bueno, la sociedad salvadoreña es conservadora en algunos casos y en otros pareciera muy liberal. Pero de todas maneras, ¿qué sucede? El tema es el aborto y la posibilidad que en El Salvador se legalice el aborto para algunas mujeres que tienen en riesgo su vida. Este tema ha vuelto a ponerse sobre la mesa de discusión, resultado de lo que sufrió este estudiante en el Instituto José Damián Villacorta. Fíjense ustedes, nadie quizás sabía que la jovencita estaba embarazada. Al final, Medicina Legal, tras un dictamen, dice que la joven tenía una infección pero muy avanzada y eso le provocó que abortara. En un principio se creía que ella había provocado su aborto y al final, pues el dictamen de Medicina Legal dice que no. Entonces se pone en riesgo la vida de esta estudiante, pero no solo eso, la historia que está detrás de la estudiante. Igual no da cuenta, como digo, organizaciones pro defensa de los derechos de las mujeres están insistiendo en que esto revive a viva la discusión, que la sociedad debería entrar en una discusión seria en referencia a esta temática. Hay muchísimas cosas que hablar de este tema. Hay fundaciones que están a favor, hay otras que están en contra, pero de todas maneras digo qué es lo que le conviene más al país, en este caso en particular, qué es lo que nos conviene cuando estamos viendo el tema desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista ecuménico, pero también, por supuesto, hablaremos de los procesos judiciales en los que están por la legislación salvadoreña, por el Código Procesal Penal salvadoreño, muchas mujeres, una de ellas recuperó su libertad unos meses atrás y que había sido procesada por el tema de homicidio en relación a un aborto. Hay, como digo, muchísimas aristas en este tema que posiblemente nos cueste entender, pero vamos a tratar esta mañana de poder hacerlo de una manera clara, hablándole claro a la sociedad. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis, en martes 23 de agosto del año 2016. Hablemos claro, completamente en vivo. Arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, gracias. Las disculpas del caso porque entramos unos minutitos retrasados, pero fue por una situación técnica que nosotros no teníamos acá en los estudios, pero ya estamos completamente en vivo. Rápidamente, antes de presentarle a nuestros invitados esta mañana, quiero decirles que podemos interactuar en las redes sociales. @elinformantex es la cuenta principal que por favor le pido que siga y mande su comentario. Este es un tema bastante complicado, delicado, inclusive diría yo que hasta quizá está dividida la sociedad, pero hay que abordarlo con la seriedad que esto amerita, sin pasionismo, ¿verdad? Con ideas, se combaten con ideas y por supuesto ese es el objetivo que tenemos esta mañana, de traer este tema complicado y hasta espinoso esta mañana. Y también @TVO Hablemos Claro sin la O al final es la otra cuenta de Twitter y la cuenta de este servidor que está a su completa disposición, @JNatánBaquis. Por favor, si tiene problemas, el correo electrónico, pues, porque solo son 140 caracteres en Twitter, el correo electrónico también le puede servir para que pueda mandar un comentario un poquito más extenso, tvohablemosclaro@gmail.com. Y más adelante, infaltable, el segmento de opinión ciudadana 22630023 y 22649179. Les recuerdo que estamos en 4 canales a nivel nacional: Tigo Digital 23, Tigo Básico 95, Claro TV 74 y Claro TV 24, todo el oriente del país y la zona para centrales, señal abierta TVO Canal 23. Muy bien, esta mañana está con nosotros, me da muchísimo gusto recibirle, licenciada Regina de Cardenal, Julia Regina de Cardenal, expresidenta de la Fundación Sí a la Vida. Bienvenida, Julia, un gusto saludarla. Gracias, igualmente, gracias por la invitación. Bueno, también está con nosotros Héctor Mengíbar, es coordinador del movimiento Somos Más. Bienvenido, Héctor, y te agradezco el tiempo que has hecho. Por primera vez estás en nuestro programa. Sí, espero no sea la primera de la última. Primero Dios que así sea. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno,
También está con nosotros alguien que ustedes ya conocen, una buena amiga también, Ima Girola, vocera institucional de C Mujer. Bienvenida, Ima, y te felicito porque están de aniversario. Sí, muchísimas gracias, Josué. Qué gusto, Julia Regina, Héctor, qué gusto conocerlo, y a nuestras amigas y amigos televidentes. Sí, estamos muy contentas. Son 26 años de un esfuerzo constante como una institución no es fácil, no gubernamental, autónoma, apartidaria, feminista. No es fácil, pero es un aprendizaje constante. Y con una sociedad tan terrible y con unas redes sociales tan... No, pero la verdad es que es gratificante cuando te sabes parte de todo un esfuerzo donde se va contribuyendo. Y además a mí me consta el trabajo que has desarrollado y cómo has venido picando piedra. Así que yo te felicito. Un trabajo de equipo. Así es. Gracias. Como igual la licenciada Julia Regina también desde su trinchera también haciendo lo suyo propio. Y muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día por tratar de transformar el país. El problema es que El Salvador, vamos de escándalo en escándalo, ¿verdad? Imagínense, miren lo que ocurrió ayer con la captura del ex fiscal general de la República, la captura también de un empresario, la captura de algunos abogados, el proceso judicial en el que se encuentra Mauricio Funes Cartagena, la investigación también que están en su contra abierta, un empresario que estuvo muy ligado con él también. Entonces, yo digo, ojalá que esto nos ayude a entender que la sociedad está cambiando, que la sociedad está transformando, que las instituciones funcionen y que esto no pase más allá de ser un show mediático, ¿verdad? Porque eso no le conviene a la sociedad tampoco, a la sociedad salvadoreña. Y que los casos que la Fiscalía está empujando en contra del expresidente Mauricio Funes, en contra de Miguel Menéndez, en contra del fiscal general de la República, en contra de otros empresarios, pues sean casos sustentados fuertemente para que pues esto no pase, como digo, a ser un show y que los casos se caigan en los tribunales. Eso es importantísimo también de entender, ¿no les parece? Nosotras esperamos en C Mujer que realmente fructifique la investigación. Le apostamos y siempre le hemos apostado a la investigación científica del delito. Hay que hacer un trabajo muy fortalecido. Creemos que hay que dar un voto de confianza a la institucionalidad de nuestro país para que haga su trabajo, pero eso no significa que sea un cheque en blanco, como dice la gente, sino que esto significa que realmente hagamos desde sociedad civil también nuestro trabajo de Contraloría Ciudadana, de contrapeso también, de fiscalización del trabajo y de señalamiento cuando hay equívocos en la labor que se pueda realizar. Pero creemos que es importante que se llegue a la raíz de las situaciones y que la corrupción y la impunidad en El Salvador se combatan abiertamente, se llegue hasta el fondo independientemente de quienes estén involucrados. Hay que apoyar mucho a la Fiscalía necesita recursos, la Fiscalía necesita dinero. Fíjate que le van a dar el mismo presupuesto, entonces también eso va en consonancia de la clase política, que son los tomadores de decisiones, ¿no te parece? Justamente era lo que hablábamos minutos antes de empezar el programa. Se ha perdido la sabiduría del hombre de la calle, el que tiene mala una tubería en su casa y sabe que eso le está provocando problemas, es lo primero que repara. Gobierno y oposición en El Salvador dicen claramente que el mayor problema que tenemos es la delincuencia, la criminalidad, corrupción, pero no le quieren dar las herramientas ni a la PNC ni a la Fiscalía General de la República. Es oportunidad para que como sociedad civil empecemos a actuar presionando tanto al gobierno como a la oposición, como a las instituciones, para que empiece a funcionar esa institucionalidad. Todo el mundo aquí se ha pronunciado respecto a esos temas, y ahora que el fiscal empieza a actuar, todo el mundo muestra resquemores. Yo creo que es oportunidad para que nosotros brindemos un soporte al fiscal, pero en dos sentidos. En primer lugar, decirle, señor fiscal, toda la sociedad civil tiene la mirada puesta en usted, pero al mismo tiempo decirle, mire, mientras haga las cosas como deben ser, va a tener nuestro apoyo. En definitiva. Julia Regina, estos procesos de las últimas horas ya nos tiene 7, 8 días bien ocupados mediáticamente el señor fiscal, desde el punto de vista de la sociedad civil que tú representas, ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo con lo que han dicho Ima y Héctor, es que tenemos que defender nosotros como ciudadanos la institucionalidad que está en peligro. Y también al señor fiscal aplaudirle de que está haciendo un buen trabajo, siempre dentro de la legalidad. Así tiene que ser definitivamente. Bueno, mañana vamos a ampliar muchísimo más esto en el análisis semanal sobre el Estado de la Nación, como ustedes ya saben, todos los miércoles con Juan Ramón Medrano, Héctor Mengíbar y por supuesto Jorge Tobar. Quiero dar la bienvenida también, está en nuestra microonda
Sara García, integrante de la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres. Bienvenida, Sara, un gusto saludarte y también vas a formar parte de este programa, de esta discusión que vamos a tener esta mañana. Muchas gracias, Natán. Qué gusto poder estar esta mañana compartiendo y también hablando sobre una temática tan importante a nivel nacional. Es un gusto también compartir con las personas que están en el set. Definitivamente es un tema que requiere un diálogo, pero también es importante que las ciudadanas y ciudadanos conozcan las distintas perspectivas y las distintas alternativas que existen ante una temática tan compleja. Sí, definitivamente. Bueno, empecemos por el principio. A nueva cuenta, Julia Regina, este tema de esta señorita en el Instituto Damián Villacorta en Santa Tecla, pone en perspectiva, en evidencia qué está ocurriendo con la sociedad, ¿verdad? Parece ser que había manejado muy en secreto ella su embarazo. Hay una historia detrás de ese embarazo, de una persona muy cercana a ella, un familiar de ella, político, un familiar político diría, que parece ser que es el responsable del embarazo, pero de todas maneras se da el aborto. Un dictamen de medicina legal dice que es resultado de una severa infección que ella tiene, lo que interrumpe el aborto. Pero de todas maneras está siendo procesada. Y amén de que salió en libertad con medidas sustitutivas, ella va a enfrentar un juicio y lo va a enfrentar en libertad por delitos tipificados en el Código Procesal Penal. Pero de todas formas, entendamos este tema desde el punto de vista de la fundación que tú por muchos años has representado, Julia Regina, que es Sí a la Vida, y lo que ustedes han venido diciendo, que estos no son temas tan comunes en el sentido del abordaje que deben de tener. Ustedes han dicho, estos son, si se interrumpe la vida de un ser humano dentro del vientre de la madre, es un homicidio. Ustedes han venido insistiendo en que estos procesos no se trata de otra cosa más que de eso. Bienvenida, Julia Regina. Gracias. No, nosotros no estamos diciendo de que se tiene que procesar como homicidio agravado desde el principio de que comenzamos la lucha en defensa de la vida del no nacido. Hay una confusión que creo que se tiene que aclarar, que hay varios procesos famosos que han llamado los grupos pro aborto, que les dicen los casos de las 17, ahora dicen que son mucho más. Y con el caso de esta muchachita me imagino que también van a entrar en esos casos, que son niños que nacieron y las mujeres están condenadas por homicidio agravado en contra de sus hijos recién nacidos. No es que fue un aborto y que por el aborto se les condenó a 30 años, sino que porque los niños nacieron y los mataron. También quiero aclarar de que sí es un homicidio matar a un niño dentro como fuera del vientre, o sea, debería de ser un homicidio porque es la misma persona, no se convierte en más persona desde el momento que nace. Sin embargo, lo que ha pasado en El Salvador, que se está usando en todo el mundo, es que se está diciendo de que los abortos espontáneos están provocando de que que hay una persecución de brujas y que todas estas muchachas o mujeres que están teniendo abortos espontáneos terminan en la cárcel, lo cual no es así, porque los embarazos, los abortos espontáneos no están penados por la ley, eso es un accidente natural y no está penado. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues se han encontrado niños acuchillados, niños apedreados, niños estrangulados, pero ya estaban recién nacidos. Pero a ver, Julia Regina, el aborto es ilegal en El Salvador. Sí. El aborto es ilegal en El Salvador. Y siendo ilegal, las mujeres que enfrentan un aborto no tienen la posibilidad de otro camino jurídico para poder enfrentar la justicia. En el caso, por ejemplo, de esta jovencita de José Damián Villacorta, ¿o me equivoco, Ima? No, lamentablemente tenemos una legislación que es absolutamente restrictiva, que no posibilita... Pero no, el aborto espontáneo es un accidente, eso no es penado por la ley.
que no posibilita, en el caso del aborto provocado, ¿verdad? Exacto. Es penalizado en nuestro país, no le posibilita a la persona el tomar ninguna otra acción que no sea el de considerarse al final imputada dentro de un sistema penal que la persigue y que la criminaliza. Y fíjate, vaya, lo que ha pasado en el caso de esta adolescente joven en el Damián Villacorta. Sí. Resulta que la Fiscalía de entrada plantea que es homicidio y de entrada así hace su requerimiento fiscal, sin esperar siquiera a que haya un dictamen en firme, en relación a la forencia, el Instituto de Medicina Legal. Y por otro lado, además, hay toda una actitud de la sociedad salvadoreña para inmediatamente culpabilizar, estigmatizar y criminalizar también a esta joven. Lo cierto es que El Salvador necesita analizar el Estado y la sociedad y la familia, qué es lo que está pasando en nuestro país. Porque en El Salvador las mujeres se ven orilladas a la encrucijada del aborto, no porque son Miss Universo y entonces quieren guardar su figura, no porque les estorba un bebé, no porque les cae mal, no porque sean asesinas, sino que realmente porque aquí hay realidades concretas que se viven, como por ejemplo, cada 3 horas hay una violación sexual en nuestro país. El ejercicio responsable de la sexualidad no está presente en mucha de la formación de las personas en nuestro país, tanto de personas adultas como de personas adolescentes. No hay tampoco una educación integral para la sexualidad. Nos hace falta una orientación en diferentes áreas también. Hay un problema de imposición de la maternidad, producto de una visión estereotipada acerca de las mujeres. Una mujer que no es madre a una determinada edad también es vista de una manera que puede ser señalada e inclusive hostigada también. Y te faltó una ahí diversidad. decir, la gran cantidad de niñas embarazadas que van a los hospitales a tener sus niños y que nadie dice nada, que el Estado no protege nada. De eso vamos a hablar más adelante. 25.000 más. Es necesario sincerarnos como sociedad en referencia a lo que está ocurriendo. Josué, también yo creo que es importante, como decía Ima, ver los hechos objetivos, porque habitualmente se condena a la Fiscalía General de la República porque tipifica como homicidio un hecho relacionado a un aborto. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Llegan los fiscales a la escena del crimen y se encuentran un feto del que nadie sabía nada en un baño. Y una mujer que no ha dicho que estaba embarazada o que dijo que no estaba embarazada, sí, con un sangrado profuso que ya se llevó al hospital. Eso es bastante similar a que se encuentre un cadáver y a una persona con una pistola humeante enfrente. Entonces, es obvio que para la Fiscalía General de la República se deba tipificar como un homicidio en primera instancia. Entiendo que a eso le llaman, y hago la aclaración, no soy abogado, sí, que es solamente en el inicio de la investigación. Por el otro lado, hablando de las condiciones que le rodean, sí es condenable también en muchas ocasiones el manejo mediático que se le da a estos hechos, porque conlleva una gran cantidad de morbo. Es decir, si al ya lamentable hecho de un aborto, con lo que eso implica para el niño que murió y para la madre que lo perdió, le agregamos el hecho de que en muchas ocasiones los medios de comunicación hacen especial énfasis en las circunstancias subjetivas que rodean el hecho. Por ejemplo, si existe la oportunidad de condenar a alguna persona de cualquier forma relacionada con una iglesia, en buen salvadoreño estamos hechos. Ya tenemos noticia para toda la semana. Sí, pero vaya, el caso de esta jovencita es atípico. Digo yo, es una consecuencia de una situación que ella estaba viviendo en silencio, para empezar. Que la familia inclusive creo que sabía, pero que lo estaban ocultando. Y resulta el tema en el que usted dice, ¿verdad? Es cierto, si cuando se llega a procesar la escena se encuentran un cadáver y una mujer que no dijo nada. Adentro del inodoro. Exactamente. Adentro. Exactamente. Entonces, he ahí el punto, Julia Regina, de cómo es que se debe.
¿cómo es que, o por qué se critica, como dice, por supuesto, Héctor, a la Fiscalía, si lo que se ha encontrado es una escena de un crimen, se podría decir eventualmente? Y adicionalmente, Josué, la legislación salvadoreña en el tema de la defensa de la vida, por la gracia de Dios, es atípica. ¿A qué me refiero? En cualquier lugar del mundo la Constitución no consagra la vida de la persona desde el momento de la concepción. Nuestra Constitución, repito, por la gracia de Dios, contempla en el artículo 1 que la persona, el salvadoreño, o salvadoreña, como le quieran decir, lo es tal desde el momento de la concepción, por lo cual cualquier atentado contra la vida de una persona es considerado un atentado contra, como decía Julia Regina, antes o después de nacer, en este caso que derive en la muerte, como un homicidio. Entonces, ese es otro tema que a veces queremos soslayar. En El Salvador se es persona desde el momento de la concepción. Ahora, Es que solo una yo cosa, quiero comentar algo en relación al para caso. darle la palabra a Sara. Sí. Sara, solo una cosa, pero vaya, ustedes insisten, Ima y Sara, en el caso de la organización que representa Sara García como Alianza por la Salud y la Vida de la Mujer, que en algunos casos en particular debería de haber modificaciones legales para que en El Salvador exista la posibilidad de que se legalice la interrupción del embarazo o el aborto, como se le llama. Despenalice. Se Se despenalice. despenalice, es decir, que no se persiga penalmente a las mujeres en determinadas circunstancias. ¿Cuáles? Es lo que hemos venido planteando como Se Mujer. Uno, en relación a un embarazo impuesto, forzado, producto de violación sexual. Dos, cuando el bebé en formación no pueda tener posibilidad de vivir fuera del vientre materno. Es decir, no estamos hablando entonces ni que tenga una situación de síndrome de Down o que no tenga piernas o que no tenga brazos. No estamos hablando de ello. Estamos hablando cuando la vida del bebé en formación no pueda ser viable fuera del vientre materno. Y el tercer caso del que hablamos es cuando la vida de la madre pueda perderse si prosigue ese embarazo. ¿Qué significa? Que si el Estado salvadoreño tiene la obligación constitucional, en virtud del artículo 1 de la Constitución, de garantizarle la vida a todas las personas, nacidas o no nacidas, entonces debe de realizar acciones, uno, para evitar que se llegue a embarazos impuestos y forzados producto de violación sexual. ¿Qué hace El Salvador sobre esto? Dos, debe de garantizar la vida de todas las personas para que la madre no se vea en esa encrucijada, los médicos y las médicas no se vean en esa encrucijada. Por otro lado, también debe de garantizar las condiciones de todo un proceso prenatal, de todo un proceso también antes y durante un proceso de embarazo para evitar llegar a una serie de estas situaciones y aún así saber que cuando se llega a una encrucijada del aborto, esto no es una situación de decir, me río de la vida, no es cierto, realmente es una situación traumática y es una situación donde hay colisión de derechos. Muy bien. Por favor, Julia Regina. No es cierto que tenga que permitirse el aborto, matar, sacrificar la vida del niño de una forma cruel y cobarde para salvar la vida de la madre. Los médicos alrededor del mundo han explicado constantemente que la tecnología ha avanzado tanto que existe una forma de luchar éticamente por sus dos pacientes y no solo por uno, y tratar de salvarles la vida. Se puede adelantar el parto, sacar al niño entero, no en pedazos, y darle la atención que el niño necesita. ¿Puede morir? Puede morir, pero se hizo todo lo posible médicamente por salvar a los dos pacientes. No hay ninguna necesidad por la cual se tenga que descuartizar al niño en el vientre de la mamá. En el caso de la violación, hay 3 personas que participan en un embarazo por violación. Está el criminal, el violador, que es el criminal, la mujer, que es la víctima, y el niño, que es el inocente. ¿Por qué le vamos a dar la pena de muerte al niño? Si estamos diciendo de que es una persona, ya científicamente comprobado, es una persona adentro del vientre, entonces, si fuera nosotros tuviéramos el derecho de decidir sobre la vida de otras personas, pudiéramos decir, bueno, despenalicemos la muerte de tal cosa o de tal cosa ya fuera del vientre. Solo porque no lo vemos no quiere decir que tengamos el derecho de decir,
En este caso, despenalicemos matar a esta criatura que está indefensa adentro del vientre de la mamá. O sea, no es lógico. Si sabemos que es un asesinato, ¿cómo vamos a decir que despenalicemos el asesinato de niños en el vientre de la mamá en ciertos casos cuando no hay razón para hacerlo? Sí, muy bien. Sara, ¿estás ahí? ¿Has escuchado las primeras intervenciones? ¿Qué opinas a la referencia para que abones al debate de esta mañana? Quiero hacer una intervención relacionada en principio con el caso de la estudiante, de la joven del Damián Sí. Villacorta. Sandra es una mujer joven, una mujer adolescente, y que es importante que antes de juzgar nos pongamos a analizar cuáles son los contextos, las situaciones de vida que llevaron a Sandra a vivir lo que vivió. En principio. Segundo, quiero retomar la frase y las palabras de su abogada defensora, Berta María de León, quien manifestó que el sistema es perverso con las mujeres, porque incluso el Instituto de Medicina Legal ha manifestado que ella tenía una gran infección y que esto puede haber sido el motivo de la interrupción que ella tuvo o de la emergencia obstétrica. Entonces, es bien importante que en principio analicemos la educación integral en sexualidad, ¿a dónde está? La situación de la violencia y la violencia sexual, y eso, ¿quién lo va a perseguir o eso quién lo va a juzgar? Pero no, en este sistema primero se juzga y las mujeres perdemos la presunción de inocencia y se nos atribuye una presunción de culpabilidad. Eso por un lado. Y por otro, quiero comentar, para abonar a este análisis, es que somos uno de los pocos países en el mundo que tiene una legislación tan restrictiva. De hecho, hay un informe que ha realizado la Organización Mundial de la Salud en la que manifiesta que el 97% de países en el mundo tienen legislación para salvar la vida de las mujeres. ¿Qué quiero decir con eso? Tienen alternativas para interrumpir embarazos cuando la vida de una mujer está en riesgo. ¿El caso del estudiante, Sara? ¿Es el caso del estudiante? Por ejemplo. En el caso concreto del estudiante, creo que es importante analizar en principio que en ese país aún no tenemos una legislación de educación integral en sexualidad. Y segundo, creo que es importante que analicemos que la situación del aborto es un tema complejo, que requiere medidas complejas. Y por tanto, no podemos seguir sintiéndonos orgullosos y orgullosas de tener una legislación tan restrictiva que está generando violencia contra las mujeres. ¿Cómo no? Héctor, de hecho, solo quiero comentar una cosita, sí. Natán. Adelante. Que desde nosotras, desde la plataforma por la vida y por la salud de las mujeres, que justo es un espacio que nace a raíz de una iniciativa o una ley contra las mujeres, la ley de aborto de Arena, que es una ley que pretende aumentar las penas a 50 años de cárcel. Desde la Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres, es un espacio conformado por 23 organizaciones sociales, de jóvenes, de defensoras de derechos humanos, y en esta organización y en este espacio nosotras estamos haciendo una denuncia que el partido de Arena está promoviendo odio contra las mujeres, porque ¿de qué sirve que a las mujeres se nos den 50 años de cárcel? Eso es pena de muerte contra las mujeres. Y no podemos simplemente partir de que la criminalización es la mejor alternativa. No, a ver, esa Sara, es la última alternativa. Vamos a ver, Héctor, en relación a la idea, fíjate cuántas ideas se desprenden de la intervención de Sara. Sí. El partido Arena está empujando legislaciones demasiado drástica contra las mujeres. Vamos a ver, yo creo que empecemos por eso, por el final. Ajá. En primer lugar, hablemos de lo que es la pieza de correspondencia, que quiero decir que en primera instancia, a muchos incluso en el movimiento Provida tal vez nos costó un poco entender de qué se trata. Regresemos sumemos a eso, Héctor, el sistema es perverso contra las mujeres. Es que yo creo que empecemos por... Tomemos un tema primero. Ajá. En el caso de la homologación de la pena, porque eso no es un incremento en las penas, si todos somos seres humanos, desde la concepción hasta nuestro fin natural, ¿por qué van a existir diversas o distintas penas si se termina con la vida de un ser humano antes de que nazca o después de que nazca? Vamos a ver, voy a hacer una comparación tal vez algo grosera. En los Estados Unidos de Norteamérica, allá por 1863, se decretó por el presidente republicano
Abraham Lincoln, la abolición de la esclavitud que fue efectiva en el 65, 1865. A partir de ahí, blancos y negros eran considerados personas. ¿Qué tal si se hubiera sobrevivido una ley en la que matar a un blanco se penara con 20 años y matar a un negro con 2? Se tienen 2 categorías de personas. En El Salvador, según el Código Penal actual, hay no solo 2, hay varias categorías, pero sí hay una bien puntual, que es decir, que de un día de nacido en adelante, terminar con esa vida se paga con 30 años de prisión, a 50 dependiendo de los agravantes. Y si es un día antes de nacer, se paga con 8, que terminan siendo 2. Y me remito a las pruebas. Hay sentencias en las que a una mujer que se le ha encontrado restos de misoprostol en la vagina, se le terminaron dando 2 años de prisión y lo están utilizando algunos grupos pues como una bandera de lucha. En cuanto a que el sistema es perverso, recuerdo lo que decía nuestro beato Monseñor Romero. La justicia en El Salvador es como una serpiente, muerde al que anda descalzo, y en este caso ni zapatos tiene, porque quien está mordiendo es al niño. Se acaba con la vida del niño en el vientre de su madre, y en muchos casos ni siquiera hay pena. 3. Al inicio de su intervención decía Sarita que había que tomar en cuenta las situaciones de vida de la mujer. De acuerdo, pero si a eso nos vamos también tendríamos, y esa sería una perfecta justificante para los 60,000 miembros de pandillas que hay. Si empezamos a analizar las particularidades de cada caso, que nació pobre, que no tuvo acceso a esto, que no tuvo acceso a lo otro, estamos justificando cualquier barbaridad que se haga en función de eso. Yo creo que debemos apegarnos a los hechos objetivos. Otro punto, se habla de la educación sexual, la educación integral en la sexualidad. ¿A qué se refiere la educación integral en la sexualidad? A la mecánica del sexo. Si es que la mecánica del sexo todos la hemos aprendido con o sin clase. La gran ausente en la educación salvadoreña es la educación en la afectividad, porque una niña educada en quererse no va a caer en la cama de ningún pastor, cura pedófilo ni nada que se le parezca. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? De repente aparece el Ministerio de Educación y a las pruebas me puedo remitir, empezando una campaña para concientizar a los docentes en la que están hablando, lo voy a decir como lo dice el manual del Ministerio de Educación, en el autoerotismo, masturbación y masturbación femenina sin introducirse ni dedos, ni en ano, ni en vagina. Y así lo dicen los documentos del Ministerio de Educación. Entonces, por Dios santo, ¿en qué estamos? A ver, y hay que respetar los derechos de los padres como primeros, principales e insustituibles educadores de sus hijos. Si los padres no están enterados de lo que sus hijos van a estar aprendiendo, se les va a estar enseñando en un tema tan delicado como es la sexualidad, entonces estamos... Pero yo siento que... Sí, solo una cosa, ¿Sí Ima, lo ¿te doy la palabra comentar algo? ahorita? ¿Cómo no, Mira, José? ¿Por qué? aquí hay una cosa que es importante. Yo, Héctor, entiendo la postura, pero esa es la realidad. Aunque dura, así es, ¿verdad? Pero no será que estamos perdiendo el horizonte, en el sentido de que este estudiante es la víctima, no es la victimaria. Correcto, Sí, yo estoy creo- totalmente creo de que- acuerdo perdón, con esa yo creo que perspectiva. nadie, Y en solo lo personal, quiero comentar decirte algo. Sí. Permíteme, Sara, le doy la palabra a Héctor, Ima y Sara para irme a la pausa. A ver. Perfecto. Brevemente, la verdadera víctima en todo esto, si bien es cierto, es el niño, también tenemos que estar claros en que la mujer siempre termina siendo víctima o de los mercaderes de la muerte que andan proponiendo el aborto a diestra y siniestra, porque es un negocio, y eso lo podemos hablar despacio, un negocio multimillonario. O sea, hablamos de aborto como de hablar de sacarse un diente. Vamos a permitir que se muestre un aborto, por ejemplo, con una bomba de vacío de las que vende IPAS, que se dedica a financiar el movimiento pro aborto en El Salvador. Entonces, lo que pasa, Josué, es que habitualmente, el dolor y el sufrimiento de madre e hijo se calla en función de posturas político-ideológicas. Muy bien. A ver. A ver, creo que es una enorme responsabilidad estar frente a un micrófono, frente a las cámaras, y no se vale que mintamos o no se vale que distorsionemos la realidad. Creo que es importante que cada quien defienda sus posturas. ¿En qué sentido? Defienda sus posturas y las argumente. Por un lado, no estamos hablando acá
de educación integral para la sexualidad, y lo que Héctor está acá mencionando, que en lo absoluto tiene nada que ver, no sé ando los documentos en el carro si quiere verlos. No sé en dónde lo sacó. Y de la página oficial del Ministerio de Educación. CEMUJER trabajó la propuesta de anteproyecto de ley de educación integral para la sexualidad en el año 2012, ha corrido mucho tiempo desde entonces, siendo nosotras en aquel momento coordinadoras de la Coalición Salvadoreña para la Educación Integral en Sexualidad, que su Secretaría Técnica la tiene la ADS. Presentamos una serie de elementos, uno de ellos, por cierto, relacionado con la necesidad que a nivel municipal se hiciesen esfuerzos para tener en cada municipio escuelas para la familia, para madres, padres y para la familia, de educación integral para la sexualidad, que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con una serie de componentes que van muchísimo más allá de este tipo de elementos. 1. 2. Las mujeres, cuando somos víctimas de violencia, no podemos seguir siendo criminalizadas por una sociedad doble moralista, por un Estado doble moralista. 3. Es fundamental que identifiquemos que tenemos una realidad que a la base tiene un conjunto de situaciones multidimensionales que el Estado está obligado, independientemente y más allá de lo que Ima, Héctor, Julia Regina y Josué y Sara podamos pensar, el Estado salvadoreño está obligado por Constitución a generar una serie de condiciones para que el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos sea una realidad para todas y para todos. Y eso significa entonces poner acentos en diferentes elementos. El tema de las leyes es un acento en particular, pero el tema de la educación es un acento fundamental, un pilar que debe de estar allí. El acento de la prevención de la violencia es otro muy importante. La persecución del delito es algo fundamental. Cuando Julia Regina menciona que en el caso de la violación sexual está el violador, la víctima y la o el inocente, que es el bebé en formación, efectivamente, el Estado salvadoreño debe de garantizarle entonces a este bebé en formación, pero jamás puede decantarse por criminalizar a la víctima, porque entonces este Estado, ¿en dónde está? ¿En qué forma le va a criminalizar? Justamente. Ayudándola. Nosotros tenemos en la Fundación, le ayudamos a las niñas que han sido violadas para que puedan tener a sus hijos y se conviertan en unas mamás fabulosas. Pero quien opte por lo contrario no la debe de criminalizar, y es lo que está viviendo no solo en el caso de la joven de Damián Villacorta, sino que en otros muchos casos. Que no se le está criminalizando. Si yo quiero comentar algo, Natán. Sí, por favor. Bueno, en relación al tema de la educación integral en sexualidad, sí, es un tema que podemos, de hecho, profundizarlo. Sería muy bueno tener un programa exclusivamente para esto, porque este es un componente fundamental de los derechos humanos y es un derecho que también jóvenes y adolescentes merecen. De hecho, han habido esfuerzos. En 1999 hubo un manual que fue mandado a quemar, un manual que se llamaba De adolescentes a adolescentes. Y me parece que esto no debe de estar sucediendo en ese país. No estamos en la Inquisición, por un lado. Y por otro lado, creo que ya está sabido que las personas, el ser humano, necesita el acceso a la información y que esa es una manera de poder ejercer derechos. Entonces, creo que el punto no debe de centrarse si la persona tiene sexo, placer, o sea, no es... Debemos de ver la integralidad, no es eso la educación integral en sexualidad, no es solo eso. Entonces creo que debemos de abordarlo desde una perspectiva de los derechos humanos y por otro lado creo que es bien importante que la población y las ciudadanas que ahora mismo nos están viendo, pues que sepan que pueden haber creencias personales y por eso que estoy de acuerdo con lo que dice Ima. Las creencias personales y en el caso concreto de las personas que están en el set de la fundación, si ellos deciden que la educación se la van a dar a sus hijos por ellos mismos, qué bien.
y eso es respetable, porque es su decisión personal. Pero no puede ser que una creencia personal se convierta en ley, y eso es lo que nosotros estamos impulsando. Somos un Estado diverso, plural, en donde existen distintas perspectivas y en donde las ciudadanas también queremos acceso a la información, queremos métodos anticonceptivos, pero también queremos que exista legislación para interrumpir embarazo cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo. Ahí está el punto, Sara. Llegaste al punto de lo que toda la idea que tú has dicho. Entonces, Julia Regina, las posturas de Ima y de Sara están muy claras. Obviamente, ustedes no las comparten. Pero bueno, a ver, ¿cuál debería entonces ser desde tu punto de vista el abordaje que debería de tener desde la sinceridad que debe tener la sociedad para ver este tema tan espinoso? Antes de irme a la pausa, porque me lo están pidiendo. Primero, el derecho de los padres no es una creencia. El derecho de los padres está establecido en la ley y ese se debe de respetar y se viola cuando se le da una información a los hijos sin que los padres la hayan aprobado. Y en países supuestamente desarrollados que tienen el aborto legalizado hasta el último día del embarazo, violan este derecho constantemente al punto de que ahora se están abriendo los baños que sean para niños y niñas y están pasando cosas terribles. Las duchas, puede entrar cualquier hombre y decir, yo me siento mujer y me siento niña y puedo entrar a los baños porque yo me puedo bañar con las otras niñas porque yo así me siento. Y ahora el presidente Obama ha sacado esto como una ley. Los padres de familias, los derechos de los padres de familia se están violando en estos países modernos, progresistas, y quieren venir a implantar estas leyes aquí. Esta educación integral de la sexualidad es bien peligrosa y me alegro que esta muchacha haya mencionado sobre algo que se logró parar en aquel entonces cuando fue el manual de adolescentes para adolescentes, porque ahí se promovía a niños de 10 años tener sexo con, cuándo, cómo y con quién quisieran tener relaciones sexuales. Eso lo ponían como derechos sexuales y reproductivos, los cuales nunca han sido aprobados en ningún lado del mundo, porque nadie sabe qué quiere decir derechos sexuales y reproductivos. Bueno, uno piensa que debería de ser derecho a tener un buen control prenatal, ayudarle a la mamá que tenga bien a su hijo, etcétera. Y estoy de acuerdo en cosas que han dicho tanto Ima como Sara, que sí se debe de apoyar a la mujer en muchos casos a que no tenga que buscar el aborto como una opción, y que el Estado está fallando en ese sentido, porque sí se debería de tener políticas que ayuden a la mujer. Por ejemplo, está embarazada, quiere dar al niño en adopción, que no se le señale, que no se le critique, que no se le cuestione. Julia, Héctor, Ima y Sara, voy a la pausa porque en realidad ya me la están pidiendo, me están presionando, pero vayamos al tema. Entremos a regresar, tenemos unos 10-15 minutos por delante para abordar desde el debate de las ideas, el punto de si le conviene a El Salvador, como en otros países, pensar sinceramente en abrir la posibilidad de despenalizar el aborto, concretamente en eso. El asesinato. Como dice Julia Regina, el asesinato. La terminología debe ser correcta. A ver. Interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo, dice Sara. Pero bueno, sobre la base de una cosa en particular, vean ustedes qué preocupante es esto. Y esto sí creo yo que es importante que nos sinceremos. Aquí el Estado salvadoreño está fallando. Claro. Está fallando el Estado salvadoreño por donde lo quieran ver. Imagínense ustedes, un informe del Ministerio de Salud, patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas, dice que en El Salvador se registraron 83.478 embarazadas. 25.132 eran adolescentes entre 10 y 19 años, lo que representa un 30%. ¿Qué está pasando en la sociedad? Cada 20 minutos, una niña o adolescente entre los 10 y los 19 años embarazada. Dime tú, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Exactamente, a eso es lo que quiero venir, porque aquí hay cosas, creo yo, que se deben de decir con la sinceridad y con la claridad meridiana que esto debe de tener. Pausa, regresamos.
bien, estamos de regreso. Sara, entremos en materia, la almendra del asunto, el tema sobre todo lo que está ocurriendo en la sociedad salvadoreña, bueno, la insistencia de ustedes en que esto sea manejado desde la perspectiva adecuada. Obviamente ustedes lo que quieren es que se piense, se entre en el debate de si a El Salvador le conviene o no, da las circunstancias, la despenalización del aborto, ¿verdad? Definitivamente creo que a El Salvador necesita un debate serio, científico, laico, acerca de la despenalización del aborto. Y hay evidencia concreta, no estamos hablando en abstracto. Quiero comentar que hace unos días la BBC hizo un artículo que a mí me parece sumamente preocupante. Es un artículo en el cual manifiesta y entrevistan a un doctor que fue por años médico del hospital de maternidad, cuando se llamaba así en aquel entonces. Ajá. Y esta entrevista, él plantea, murió con el feto adentro porque la ley contra el aborto no nos permitió darle tratamiento contra su cáncer. En este sentido, estamos evidenciando la situación que enfrentan las mujeres. Mujeres con cáncer, mujeres que tienen también embarazos ectópicos, mujeres que tienen cardiopatías, mujeres en las que están enfrentando, y creo que aquí las personas que nos están en este momento escuchando han de conocer a más de una mujer que ha enfrentado una situación de estas. Aquí en el país no hay alternativas para interrumpir embarazos cuando estamos hablando de estos casos. Imagínense los embarazos ectópicos. Estos son cuando el feto se aloja afuera del útero, en una trompa de falopio. Estos son totalmente inviables. Si una mujer va a un hospital privado, en el momento, en el mismo instante se lo interrumpen. Si una mujer va a un hospital público, ¿qué es lo que sucede? A las mujeres aquí se les retarda el proceso. Hay mujeres que han quedado incluso estériles, perdiendo la posibilidad de ser madres y de formar una familia. Creo que debemos de sentarnos y hablar seriamente. Quizás no todas las mujeres van a vivir esta situación, porque una mujer que tiene recursos económicos, pues va a ir a un hospital privado o se va a ir fuera del país. Pero en este país, en lugar de estar legislando para que estos casos que aquí mismo plantea la BBC y que plantea distintas instancias internacionales, la PDDH a nivel nacional, el EPU, el Examen Periódico Universal a nivel internacional, ha planteado que el Estado debe de revisar su legislación. Pero lo que está sucediendo en nuestro país no es revisar según la realidad concreta de las mujeres, sino que está realizando una propuesta de aumentar penas. Y eso no puede ser. De hecho, ni debería de llamarse una propuesta. Esa es una forma de violencia contra las mujeres. Entonces, mi mensaje claro es este. Muy bien. Que la población tenga acceso a la información. Perfecto. Y que nos situemos en la realidad concreta de las mujeres que hoy, en este momento, están muriendo o están teniendo una afectación en su salud, porque aquí en el país somos uno de los pocos países en el mundo que tiene una legislación tan retrógrada y tan totalmente violatoria a los derechos humanos. Gracias, Sara. Vuelvo contigo más adelante. A ver, Héctor. Aquí hay un detalle. Ya que estamos hablando y como tú decías, sincerándonos, ¿cuál es la propuesta que hacemos con tanto hombre, entre comillas, con tanto muchachito que anda dejando señoritas embarazadas? Niñas embarazadas, mujeres embarazadas. Porque alrededor del tema del aborto se habla de despenalicémoslo. Yo solamente quisiera... no sé si habrán hecho algún estudio del impacto fiscal, por ejemplo, que tendría cuando a mi madre le han dicho que le van a hacer un cambio de rodilla dentro de un año y no puede caminar. No sé cómo piensan que se pueda manejar el impacto económico que generaría de repente de tener que estar atendiendo las cantidades de abortos que se puedan derivar de una liberación del asesinato, una despenalización del asesinato de niños. Pero regresando al punto original, manejamos una gran hipocresía en esta sociedad. Por la gracia de Dios, algunos nos casamos para toda la vida y solo contra una mujer. Pero es una costumbre en El Salvador y en muchos países latinoamericanos que el hombre sea más hombre en cuanto más mujeres tenga. Pero al hombre adrede se le saca de la ecuación. Y se habla de la madre, de la pobrecita madre, y regresamos a la línea 1 del manifiesto del Partido Comunista, a la lucha de clases, a este contra aquello, hombres contra mujeres, gay contra héteros, pobres contra ricos. Entonces, pero ¿y en dónde está el padre? ¿Qué le ofrecemos a ese padre irresponsable? Y le sumo una cosa más, Héctor. ¿Y qué haces con estas 25.132 adolescentes entre 10 y 19 años
que han salido embarazadas. Imagínate, y ahorita que tiene y la cifra creciendo, imagínate. ¿Y quién ha fallado ahí? ¿Ha fallado la familia? ¿Ha fallado el Estado? ¿Ha fallado? ¿Quién ha fallado? En El Salvador solamente fallan tres cosas. Y quiero decir solamente fallan tres cosas: el gobierno, la oposición y la sociedad civil. Por de ahí todo lo demás está bien. Ahí ha fallado todo el mundo. ¿Qué le estamos diciendo a la juventud? Puede meterse a la cama con cualquiera y no va a pasar nada. Sí, porque en el caso de que Dios no vaya a permitir lo que se despenalizara el aborto, ahí está la salida. Es lo más conveniente. Es lo más fácil, te dirías tú. No, es lo más conveniente para los políticos. Resulta demasiado difícil educar. Entonces mejor propongamos salidas de cualquier forma. Por eso hemos hablado de manera reiterada, y Julia Regina no me dejará mentir porque hemos estado compartiendo set, yo creo que como 20 años, cada una manteniendo posiciones concretas en particular, pero cuando hablamos sobre el aborto, hablamos de una realidad no solamente compleja, sino que hablamos de una situación tan dura, tan cruenta, que necesita tener una respuesta seria, una respuesta que vaya mucho más allá de penalizar, despenalizar o legalizar. La irresponsabilidad de un Estado que penaliza, la irresponsabilidad de un Estado que legaliza, la irresponsabilidad de un Estado que cree que con la ley basta, es crasa realmente. Cuando hablamos del aborto, estamos hablando de realidades que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con aspectos culturales. Hablamos de la necesidad de una visión integral, donde la educación, la formación, no más allá de la educación, es una piedra angular. Por supuesto que necesita pilares que le puedan dar sustancia también. Por otro lado, cuando hablamos de la doctrina de la protección integral de derechos de niñez y adolescencia, que es la que se encuentra en la Convención sobre los Derechos de la Niñez, en la que está basada la Lepina, hablamos de un principio fundamental llamado la corresponsabilidad. La corresponsabilidad significa que tanto el Estado como la familia, como la sociedad, tienen un rol fundamental, cada uno un rol distinto. Por supuesto que el rol primario de la formación de toda persona inicia en la familia. Es la familia la que le acuna, es la familia la que guía los primeros pasos, pero la familia... Pero yo creo que claro, no estás tú... familia... Yo debo de interrumpirte porque debo de ser de verdad pragmático. Es que yo creo que ese es el deber ser, pero yo creo que tú estás hablando de un país que no es El Salvador. No. Es o que sea, de lo en realidad que te digo, hablando... aquí hay familias que solapan a las niñas menores los embarazos, bueno, que los ocultan. Violencia sexual que dentro de la las familia. hijas, que las prostituyen, mira, ahí en Acajutla. Y decime dónde está la fiscalía, dónde está la policía, dónde está todo el mundo involucrado, adultos que en las iglesias, como esta niña embaraza, bueno, este niño es un pastor, embarazan a las niñas. ¿Y quién? El deber ser es el que nos debe de orientar, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea, pero estoy diciendo que el deber ser es el que nos debe de orientar. Si hablamos entonces de ese principio de corresponsabilidad y le agregamos también el ejercicio responsable, no solo de la sexualidad, sino que el ejercicio responsable de nuestros derechos, implica además un cuarto elemento que es la persona como responsable de sus actos. Y esto también tiene que ver con la progresividad en el ejercicio de los derechos, en la autonomía y también con la progresividad en la evolución de sus facultades. Por lo tanto, cuando hablamos, y con esto concluyo este punto, cuando hablamos de la educación, también tenemos que hablar de la mediación pedagógica y entonces tenemos que hablar de la metodología para respetar la evolución de las facultades y la autonomía progresiva. No puede ser lo que hablemos de la misma manera a personas de 5 años, que de 15 años, que de 25, que de 95. Es distinto y tiene que haber una mediación pedagógica. Hay una visión integral que no se debe de perder de vista. A ver, sí, quería aclarar algunos puntos. Solo quiero comentar. Quería aclarar algunos ya te doy la palabra, Sara, ya te la doy. Gracias. Quería aclarar unos puntos que dijo Sara, Sí. porque no he tenido la oportunidad ¿Cómo no? de hacerlo. Por favor. Primero, los defensores del negocio, de la legalización del negocio del aborto, porque es un negocio que utiliza a la mujer en problemas para lucrarse y mata al niño.
mata al niño y destruye a la mujer. Entonces, los grupos defensores del aborto dicen que están defendiendo los derechos de la mujer, que quieren esto que sea un derecho de la mujer de decidir. Ese es el discurso, sí, claro, y así ha sido siempre. Sí. Entonces, pero el hombre no arriesga nada en el aborto. La que arriesga todo es la mujer. La mujer puede quedar estéril, puede tener infecciones, se puede morir, queda con daños emocionales irreversibles, etcétera. Entonces, no solo mata al niño, sino destruye a la mujer también. Lo que decía Sara sobre cómo no se les puede dar solución, que no existe un protocolo para ayudarles a las mujeres que tienen un embarazo y que tienen problemas de salud y que se tenga que matar al niño, es falso. Existe un protocolo. Si no fuera así, la mortalidad materna no iría aumentando, habría aumentando desde 1997, que se logró penalizar todo tipo de asesinato contra el no nacido. Habría aumentado. ¿Qué ha pasado? Que ha pasado lo contrario que pasa en todos los países donde se ha logrado penalizar el aborto. La mortalidad materna ha bajado. Eso está comprobado científicamente. La historia ha comprobado esto, de que los abortos ilegales o legales no reducen la mortalidad materna, sino lo contrario. Cuando el aborto es ilegal, se reduce la mortalidad materna. Existen los protocolos médicos que se puede interrumpir, en la buena palabra de interrumpir el embarazo, que quiere decir sacar al niño entero, buscando ayudarle. Eso es una interrupción, pero tratando de luchar por los dos pacientes. No entrar a descuartizar el bebé, eso no es interrupción, eso se llama asesinato, muerte cruel, cobarde contra un ser indefenso. En El Salvador y en otros países existe en todo el mundo casos en los que las niñas son abusadas. Muchas de estas niñas que estamos hablando, adolescentes embarazadas, son niñas que son abusadas por parientes, por su papá, por su abuelo, por su tío, por su hermano, por su tío, o lo que sea. Entonces, si el aborto es legal, ¿qué pasa? El violador lleva a la muchachita a que aborte, esconde su delito y regresa y sigue abusando de ella. En Nicaragua hubo un caso famoso, el caso Rosita, que la agarraron los grupos feministas pro aborto, la protegieron a esta niña supuestamente para que abortara, porque habían dicho la mamá y el padrastro que había sido violada por un costarricense, porque vivían en Costa Rica. El costarricense se dijo que no la había violado, le hicieron pruebas de las enfermedades venéreas que tenía la niña, él no las tenía. De todos modos, escondieron a la mamá, al padrastro y a la niña. Y la niña abortó. A los 2 años, la muchachita ya estaba embarazada otra vez del padrastro. O sea, la niña la protegió el aborto, al contrario. Eso es victimizar verdaderamente. Eso es hacer la víctima de nuevo constantemente y no proteger los derechos de esta niña. Entonces, yo eso no termino de comprender. Para mí es totalmente incoherente y lógico de que se hable de los derechos de la mujer cuando en realidad la que arriesga todo en el aborto es la mujer. Muy bien. Y no el hombre. Déjame, Quiero comentar. porque tengo que darle la palabra a Sara. La verdad sobre el discurso, Sara, de defender de las organizaciones como ustedes que están luchando por despenalizar el aborto, y sobre los derechos de las mujeres, como lo estaba diciendo Julia Regina. Adelante. Bueno, en principio quiero manifestar que yo estoy retomando aquí mismo la voz de un médico que por 20 años fue el jefe de perinatología del Hospital de Maternidad. Los casos están basados en su experiencia y creo que esto denota cómo hay un vacío legal, en donde también el personal de salud está de manos atadas. Hay personal de salud que quiere salvar la vida de las mujeres y no puede porque existe una ley totalmente restrictiva, por un lado. Por otro lado, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de la niña de 9 años, una niña de 9 años que ha sido violada, que está su vida y su salud en riesgo, pero también su proyecto de vida.
Y les quiero comentar un caso de que de hecho el instituto, el ISDEMU, nos ha dado a conocer, y es de una niña de 10 años que ella ha quedado en coma después de ese embarazo. Entonces no podemos simplemente negar una realidad. Y creo que aquí en el país, en principio, se necesita educación integral en sexualidad. Luego se necesita que la violencia sexual no quede impune, porque eso es necesario. Y por otro lado, se necesita que exista una legislación que permita resolver estos conflictos. De hecho, quiero mencionar que la misma Sala de lo Constitucional, en su resolución 1898, ha manifestado que le corresponde a la Asamblea Legislativa resolver este conflicto entre la vida humana intrauterina y los derechos constitucionales de la mujer, de la madre, porque no estamos hablando aquí que no hay un conflicto, sino Guatemala, que lo tenemos al lado, tiene una legislación, tiene el aborto terapéutico para salvar la vida de las mujeres. Costa Rica, que lo tenemos aquí al lado, también, a pesar de ser un país confesional, tiene en su legislación declarado la interrupción del embarazo para salvar la vida de las mujeres. Si no, no existiera un 98% de los países. Creo que está declarado científicamente, desde la perspectiva de derechos humanos, que hay momentos en los que hay que resolver y que no estamos hablando de que este sea un tema fácil. De hecho, es un tema complejo que merece soluciones complejas. La solución ante este tipo de situaciones no puede ser criminalizar. No vamos a criminalizar a una niña de 9 años, no vamos a enviar a una niña que simplemente ha vivido una situación de violencia a la cárcel, o a una señora que tiene un embarazo ectópico y que tiene 5 hijos más, no la vamos a meter a la cárcel. Yo creo que tenemos que ponernos desde la perspectiva humana, porque no estamos hablando aquí de un tema lejos de la realidad concreta de las mujeres. Pregunto, ¿hay alguien preso por aborto? De hecho, nosotras hemos conocido casos de mujeres que han sido procesadas por aborto y luego que se les cambia la tipificación del delito de homicidio agravado, y otras que han sido procesadas por aborto consentido y propio. Muy bien, perfecto. Esto definitivamente le pasa a las mujeres que viven en situación de pobreza. Yo creo que aquí es importante plantear que depende a dónde se encuentre y cuál es, digamos, el círculo de la persona, pues se va a enterar. En el set manifiestan que no hay nadie, pero creo que está situado desde la realidad concreta de las personas que están en el set. Pero nosotras que estamos de cerca con la realidad de mujeres, de niñas, de jóvenes que han llegado a los hospitales públicos, que han tenido emergencias obstétricas, que han perdido la presunción de inocencia. Entonces, yo creo que solo para finalizar la idea es que es una situación que debe de ser legislada. La Sala de lo Constitucional ya lo dijo, y que no podemos simplemente cerrarnos al debate y decir esto es bueno o esto es malo. No, esto es una situación de derechos humanos que debe abordarse desde la seriedad. Primero Julia y después... Dale, Héctor. Y no, yo solo digo, matar es malo. Y lo que está hablando Sara es de las mujeres, de las 17 mujeres que dicen que se les ha cambiado la tipificación del delito, pero sí está la evidencia de que los niños ahí están estrangulados, apedreados, acuchillados. ¿Cómo va a ser eso un aborto espontáneo o una, ¿cómo dice? Problema obstétrico? O sea, mataron a los niños. O sea, no se les ha cambiado la tipificación. Yo quiero señalar algo que me parece de suma importancia. Se hablaba al principio, creo que Ima lo decía, de la doble moral con la que afrontamos estos problemas. Yo ponía un tema en la mesa, y es qué vamos a hacer con la irresponsabilidad del hombre, con ese coautor de un asesinato, porque en este caso, siendo la legislación que tenemos, y como decía aquel que anda por Nicaragua, le guste o no le guste, la persona lo está desde la concepción. Entonces, ese ser humano, si es que se le puede llamar de esa forma, que concurre con una niña y la deja embarazada, es coautor, y esta niña aborta, es coautor de un asesinato. Pero nos resulta tan problemático eso, que por ejemplo en el caso de la violencia contra la mujer aparece una diputada, y aquí me voy a meter en un lío con mis amigos de la Asociación de Bioética. Aparece una diputada diciendo que se castre biológicamente a los agresores sexuales, que se haga un listado de esos agresores sexuales. Pero aparece el partido de gobierno que vela por los derechos de las mujeres diciendo que no, porque viola los derechos humanos de los violadores. Por Dios santo, ¿a dónde está la doble moral? Otro ejemplo claro y concreto. Amnistía Internacional denuncia que en El Salvador, en el informe del 2015, que en El Salvador el uso de misoprostol está haciendo un gran daño en la población femenina.
El misoprostol en El Salvador, si lo ponen en Google, misoprostol El Salvador, van a encontrar 40 o 60 agentes que lo venden a diestra y siniestra y te lo entregan en cualquier centro comercial. Y así de simple. La mujer llega al tribunal acusada de aborto, de asesinato, con pedazos de pastilla de misoprostol en la vagina. ¿Qué le hicimos al que le vendió las pastillas a la niña? Buen punto. Por eso que es un negocio penalizar el aborto. Cuando se le dijo al señor director de medicamentos, dijo que ya era un medicamento prohibido, pero en este caso no es un medicamento prohibido, es un arma que comete asesinato. Esa pastilla de misoprostol. Sí. Y lo último, Josué, ¿sabes quién prepara los documentos para instruir en el uso del misoprostol? Sí. IPAS, el otro financiero de los movimientos pro aborto. Ima, te devuelvo, sí, Sara, Ima, voy a la pausa, la segunda, necesito hacerla y vuelvo con Ima a darle la palabra, obviamente para poder balancear un poquito la discusión, el debate en este martes 23 de agosto del año 2016. Ya ves que les dije que era un tema bastante polémico, pero hay que abordarlo de manera sincera, bajo todas las aristas y pensar en todas las posibilidades que se puede tener. Vamos a concluir en una cosa en particular. Y yo creo que esto es importante que lo veamos. Porque prácticamente se distrajo la atención específicamente en esta otra parte de la temática. Pero hay 25,000, Héctor, Julia, Ima y Sara, 25,000 niñas que dejaron las muñecas por los bebés reales. O sea, por favor, pongamos el dedo en la llaga en eso. Hay algo que en la sociedad no está funcionando bien. Y tú bien lo dices, ¿quién ha embarazado a todas esas niñas? Exacto, ¿y qué les hacemos a ellos? ¿Qué hicieron los papás? Que los papás a veces solapan ese tipo de relaciones. Cosa como esa, por favor, para ir a la pausa. Y interactuamos con la gente en el segmento de Opinión Ciudadana y también vamos a leer los comentarios que han llegado a las redes sociales. Pausa, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, estamos de regreso, vamos a ir a las conclusiones en lo que interactuamos. Ima, te devuelvo la palabra y voy a invitar a los amigos a que por favor activen el segmento de Opinión Ciudadana 22630023 y 22649179. A ver, Ima. Fuera de cámaras estábamos justamente coincidiendo en el tema de la educación como un punto fundamental, pero una educación integral, una educación que tenga valores, que tenga una serie de elementos claves también para la familia. Le demandamos a la familia y la familia tiene un rol vital. ¿Cómo apoyamos a la familia? ¿Qué es lo que el Estado está haciendo para acompañar ese esfuerzo a la familia? Yo no quiero que le dé $50 a la familia, yo quiero que le dé un empleo digno a la familia. Yo no quiero que venga y le diga, bueno, mire, entonces voy a utilizar que eso de los ninis. No, lo que queremos es realmente una visión integral con políticas públicas integrales, porque queremos evitar llegar a esa, a esa situación de esa encrucijada, de esa colisión de derechos entre la vida y la muerte. Voy al teléfono. Queremos evitar eso. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, su comentario y ¿de dónde me llama? Bueno, le hablo de mexicano. Adelante, por favor. Pues yo pienso de que los valores buenas sí, de mexicanos. Sí, adelante. Mire, yo creo que deberíamos de educar a nuestras hijas para que se cuiden, para que desde pequeños decirles de que nuestras hijas no se deben de sentar en las piernas de ningún hombre, así sea su padre, su tío, su abuelo, porque desde ahí empieza la malicia. Los hombres siempre andan con aquello en la mente sexual.
Y cuando uno, bueno, yo veo que las niñas hoy, no todas, vea, pero hay unas que se les desarrolla más luego la malicia, entonces yo creo que deberían de empezarles a dar pastillas anticonceptivas a estas hipotas, porque es segurísimo que se las van a preñar y van a venir a dar en abortos, pues, porque siempre la gente más de escasos recursos, a veces la gente que descuida a sus hijas son las que les pasan ese tipo de problemas, pues. Yo les digo a mis hijas, mire, sea el problema que tengan, dígamelo, ya sea porque mis hijas ya están adolescentes, pues. Si están embarazadas, díganme, perfecto, porque tampoco vamos a abortarle, porque yo no lo hallo correcto, ¿va? Muy bien, gracias. Otro llamado desde otro punto de la República, adelante. Muy buenos días, Natán. Adelante, mi amigo. De aquí de San Salvador. Adelante. Es bonito oír las opiniones de estas mujeres que defienden el aborto, pero también hay que ver en qué les beneficia. Cada vez que ellas hablan del aborto, quien se beneficia es el gobierno, porque es el que pide dinero para poder acarrear. O sea, esto es negocio para el gobierno, porque ya comienzan a hacer una estadística de dinero que hay que ayudar a eso. Las menores de edad sufren esto porque no tenemos educación base. Aquí en nuestro país estamos fuera de educación. La educación que les enseñaron fue hace 30 años. Todavía la educación llegó hasta el año 90. Pero vamos a otro llamado. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, mi amigo, adelante. Gracias. Sí, Josué. ¿De dónde llama, amigo? Sí, lo que mi opinión es en este sentido es de Santa Tecla. Adelante. Es el gobierno, la sociedad, pero principalmente la familia, desde donde debe partir la verdadera educación para estas niñas y niños, ambos, no solo se esté hablando de las niñas, de los niños, tanto a ellos hacerlo conscientes de que no deben hacer ese mal, como a las niñas también dejar de evitar todas esas situaciones que asolapadamente, reitero, ahora se auspician por instituciones, malas leyes, y en principio, después, como le llamo yo, después de 9 meses de perreo y reggaetón, para empezar el papel del Estado, toda esa basura que solo habla de sexo. Sí, muy bien. Vamos a otro llamado y, adelante. ¿De dónde me llama y su comentario? Buenos días, le llamo desde San Miguel. Adelante. En primer lugar, felicitarlo por llevar el tema, ¿verdad? Lo único en lo que estoy inconforme es en la participación del señor el panelista, que aunque sea respetable su posición, porque su posición me parece a mí que es un tema de mujeres. Me parece que la señora Julia Regina de Cardenal, con sus posiciones, que son respetables porque son sus creencias, pero está generalizando, hablando, confundiendo a la población un tema que es diferente al que se está tratando. Se habla de la despenalización del aborto, que es la lucha que tienen estas organizaciones de mujeres y la cual apoyo, que debe ser despenalizado con fines cuando una niña ha sido violada, ¿verdad? Cuando es un aborto terapéutico e incluso el aborto eugenésico. Esa es la lucha, no es la legalización del aborto como ella lo está planteando, queriendo engañar a la gente. No se trata de eso, no se trata de un libertinaje para que todo el mundo pueda abortar, se trata de quien esté en las circunstancias previstas por la ley, que debe regular el legislador. Voy a recibir un par de comentarios más porque quiero leer los tweets y dar el tiempo para que respondan. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Hola, muy buenos días, le hablo de Sonsonate. Adelante. Mire, fíjese que yo considero que aquí la mayor parte de la culpa la tiene los códigos morales que nosotros utilizamos en el país por medio de lo que nos han metido desde la iglesia. Porque aquí la iglesia es la que manda las leyes, prácticamente ellos prohíben, si quieren una película, si quieren prohíben la educación sexual que se puso la vez pasada, bastante gráfica, que es donde le abre los ojos a la mayor parte de los niños, se prohibió. Ya teniendo el problema la vez pasada que la muchacha tenía lupus y se le complicó, la dejaron morir. O sea, aquí tenemos una sociedad de hipocresía en donde debemos
aplicar leyes, ahí no se aplican. Sí, como no, solo aclaro que en el caso de Beatriz no murió por el padecimiento que tenía. Buenos días, su comentario y dónde me llama. Muy buenos días. Adelante. Estoy hablando de Soyapango. Adelante, por favor. Fíjese que mi participación es que el aborto realmente es un asesinato. Y lo que se debe de hacer es siempre actualizar lo que es la educación, el sistema educativo, porque ese está arcaico. Porque no se puede hablar, los padres no le hablan a los hijos sobre la realidad del sexo, relaciones sexuales, y cuando aborda un profesor esto, ya hasta lo mandan demandado, a demandar, ¿verdad? Yo soy profesora y yo he tenido dificultades por esa situación, tratando de orientar, aunque acuérdese, la escuela no es la que va a formar a los hijos. Nosotros somos solo transmisores de conocimiento. Es la familia la que debe de educar a sus hijos en ese aspecto. Gracias. Buen día. Buen día. No tengo más llamados y si hay, pues ya no tengo más tiempo. Voy a leer los comentarios en redes sociales. En @elinformante Carlos Esquivel dice: los padres han dado mucha libertad a los hijos menores de edad, el uso de redes sociales, y ahí hay mucho agresor sexual. Dice Mercy Mulato: se necesita educación integral de los DS y DR para prevenir derechos sexuales y derechos reproductivos. Derechos sexuales y derechos reproductivos para prevenir embarazos en niñas, dice. Y Wendita dice: penas de 50 años de cárcel arruinan la vida de las mujeres, el sistema nos criminaliza hasta cuando somos víctimas, dice. Jesús me hizo libre, dice: el aborto debe ser regulado, mi esposa tuvo un embarazo fuera de útero y su vida estuvo en peligro, el bebé no iba a desarrollarse, dice. Y Beatriz Menéndez dice: buenos días, Natán, hace unos días te recomendé a la chiquita de Aliados para el viernes, pues ahí la tenés, es Irma, me dijo. A ti te sale para el debate de los es Ima, para el debate de los días viernes que tenemos cabalmente. Aunque aclaramos que ya no estamos en aliados, aunque coincidimos en el fortalecimiento de la institucionalidad. Claro. Alonso Luis dice: la mujer nace con el derecho a decidir, son las malas leyes y los dogmas religiosos los que castran sus derechos, no se dejen. Y es indignante, dice Bonita, que violen a las niñas y no se haga nada al respecto. Urge debate serio científico en materia del aborto. Romerita dice: sí que decida se mete con un hombre o no, pero abortar es asesinar a un ser, dice. Sí que decida si se mete con un hombre o no, pero abortar es asesinar a un ser. Y Rafael Mengíbar dice: estoy convencido que educación sexual reproductiva debe ser materia básica en el sistema educativo salvadoreño. Alejandra Burgos dice: si a los grupos antiderechos les preocupan las violaciones, ¿por qué no promueven leyes contra los agresores? ¿Dónde están las estadísticas de reducción de mortalidad materna por penalizar aborto del que habla Regina? Dice. Si a alguien le molesta la presencia de otro de derecho a matarlo, algo así es el aborto, dice. Educación sexual para hombres, mujeres, necesita el país. Una muestra de esa falla es la sobrepoblación que tenemos. Y despenalizar el aborto para casos de emergencia médica puede dar paso a que se aporte que una mujer no quiera a ese ser. Nos mandaron esto, miren, de Noticiero Hechos, donde, bueno, nuestro canal aliado, el año pasado tuvimos 83,000, era lo que ya discutíamos, ¿se acuerdan? César Serrano: no sería ideal que una mujer hable sobre el tema de aborto y no un señor que jamás podrá tomar esa decisión, dice. Alejandra Burgos: vivimos en una sociedad plural, se habla de educación integral, seguridad integral en sexualidad es necesaria. Mariana dice: no se puede ser irresponsable, mentir descaradamente a la población. Y Alejandra Burgos dice el último: como dice Berta María, el sistema judicial es perverso contra las mujeres. A ver, Julia Regina, vamos a las conclusiones. Eso creo yo, de que no se puede mentir descaradamente. Existe el protocolo para proteger la vida y la salud de las mujeres. Que si estamos hablando de que así como pasa en muchos lugares en el mundo, en casi todos los países en el mundo donde el aborto es legal hasta el fin del embarazo y la mujer puede decidir abortar por cualquier razón, así empiezan a abrir la puerta del aborto, diciendo: en el caso del aborto por violación, el aborto porque la salud de la madre y el aborto si el bebé viene mal. Son las tres razones, por las tres excusas que usan para abrir la puerta, y luego se legaliza el aborto totalmente. A ver, Diana Avelar dice esto: Julia Regina, Héctor y Ima y Sara: debemos educar a hombres a respetar y no violentar a la mujer en un país machista.
y patriarcal. Eso que dices tú, Héctor, sobre el tema de que el hombre no tiene responsabilidad cuando una niña sale embarazada y ella tiene que abortar. No, eso es parte de esta sociedad machista. Yo creo que es necesario, decía Alejandra Burgos, si mal no recuerdo el nombre de la señorita que escribía, que por qué no se hacen leyes en contra de los agresores sexuales. Y repito, leyes, allá hay algunas iniciativas que no han sido acompañadas amparándose en que violan los derechos humanos de los agresores. Yo creo que en este tema debemos empezar por los acuerdos, por las cosas en las que estamos de acuerdo, más que las diferencias obvias que vamos a tener. Y saquemos por completo lo que tenga que ver con la retórica partidaria, las ideologías o cuestiones religiosas. Creo que tanto para quienes promueven el aborto y que como también para nosotros, y que también no se diga que tú por ser hombre no puedes hablar del aborto. Ya voy a tocar eso, pero el punto es de que yo creo que todos, Sara, Ima, Julia y yo, y creo que todos aquí en el set, estamos de acuerdo en que lo ideal, el deber ser, debiera que no haya necesidad, porque no hayan embarazos innecesarios, que no hayan embarazos, no son accidentales, sino que no buscados, pero eso requiere el esfuerzo de la sociedad, familia, gobierno, oposición, partidos políticos, universidades, colegios, escuelas, iglesias, de comprometernos en educar a niños y niñas. Y ya para terminar, un punto, los hombres, el aborto es un tema de hombres, ninguna mujer se embaraza sola. Desafortunadamente, en El Salvador y en este machismo idiota en el que hemos caído, el hombre no tiene responsabilidad en muchos casos, y eso es algo que hay que combatir. Ima. Una columna vertebral tiene que ver justamente con todo el aspecto cultural. El aspecto cultural de cómo hemos sido formadas y formados bajo una visión patriarcal, machista, de irresponsabilidad en el caso muchísimas veces de los hombres, que no es natural. No es que los hombres tengan instintos sexuales irrefrenables, eso no es cierto. Acá estamos hablando de la necesidad de evitar tener que llegar a esa encrucijada del aborto. Hay que trabajar sobre la prevención de la violencia en todas las facetas, violencia sexual. Hay que trabajar sobre toda la parte de salud y garantizar las mejores condiciones de salud, pero también estamos hablando que en aquellos casos donde al final llegue a esa encrucijada, no tenga que ser criminalizada la mujer en esas situaciones, y hay necesidad de tener una política integral. No se vale tampoco venir y simplemente decir legalizar, y en eso estaríamos totalmente de acuerdo. Hemos visto en otros países cantidad de mujeres que son embarazadas, impuesto ese embarazo, producto de violación de sus mismos esposos, de sus mismos novios, de sus mismos compañeros de vida, que se fomenta la irresponsabilidad. No es eso lo que estamos buscando, pero sí estamos buscando el ejercicio responsable de la sexualidad, estamos buscando la educación integral y estamos buscando la prevención de la violencia y la no criminalización de las mujeres. Sara, te dejaron 30 segundos. Bueno, solo para finalizar, me alegra la diversidad de opiniones que pudimos encontrar. Eso denota un cambio en los imaginarios, personas que están manifestando que es necesario la educación integral en sexualidad, pero también la despenalización del aborto. Creo que las niñas, las adolescentes y las mujeres nos merecemos una vida mejor que la cárcel, la muerte o un embarazo impuesto. Es un riesgo innecesario el que estamos pasando debido a la penalización absoluta del aborto. Muy bien. Y ese es un llamado también a la sociedad para que sigamos manifestando esta doble moral que a veces tiene la sociedad para abordar la temática, y que también la Asamblea Legislativa se haga cargo de regular un tema que es de derechos humanos, un tema que es de justicia social. Gracias, Sara. Es un tema delicado, complicado, espinoso, y les extiendo la invitación al mismo grupo que hemos convergido esta mañana para una segunda parte de esto. Este tema seguirá dando de qué hablar. Yo quiero dejar una pregunta. Sí, claro, por favor. La pregunta es, si están diciendo de que no quieren legalizarlo, solo despenalizarlo porque es malo, porque se está matando una vida humana, entonces, ¿por qué en algunas circunstancias sí va a ser legal matar a ese ser humano? Muy bien. Yo creo que despenalizarlo será para posibilitar que las mujeres puedan tener el acceso a salvar su vida. Eso sería. Creo que eso es lo importante que le queda a la población, que estamos hablando de un tema de derechos humanos y un tema complejo, que merece soluciones complejas y no reduccionistas y simplistas. Así que les invito a seguirse informando y que puedan saber
que este es un tema regulado en distintos países, incluso Chile ya está a punto de cambiar su legislación. Gracias, Sara. Julia, ¿acepta venir a una segunda etapa de parte de este programa? Creo yo que nos han quedado algunas aristas ahí para poder analizar. Muchísimas gracias, Julia Regina Canedales, siempre es un gusto platicar con usted. Muchas gracias, Josué. Gracias, Héctor Mengíbar, coordinador del movimiento Somos Más, y también te extiendo la invitación para una segunda parte de esta discusión. Cuando ustedes nos hagan el favor. Muy bien, perfecto. Y también, por supuesto, Ima Girola, vocera institucional de Mujer. Felicidades y adelante con tu aniversario. Estás de manteles largos. Muchísimas gracias, Josué. Por supuesto que vamos a estar acá en una segunda oportunidad. Y por supuesto que nos encantaría también estar en estos debates del tema de país. El debate femenino, nosotros estamos promoviendo debate femenino. Y además, porque las mujeres, así como los hombres, es importante que se involucren para la prevención de la violencia, igualmente las mujeres tenemos que estar siendo escuchadas también en esos espacios. Gracias, Sara García, a ti también. Muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, mañana el análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Gracias por sus comentarios en Twitter, gracias también por el llamado. El reprise de la entrevista esta noche en punto a las 10 después del Palco Deportivo edición estelar. Por hoy no hay tiempo para más, siempre como todas las mañanas le digo, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista es buenos días para todos.